Hola a todos y bienvenidos a Sorpresas del Conocimiento. En este video hablaremos de algunas fobias realmente extrañas que existen en el mundo. Aunque todos tenemos miedo de algo, a veces esos miedos van más allá de lo que podríamos imaginar, como por ejemplo, tener miedo a los muebles o a los huevos. Y no estamos bromeando. Hoy hablaremos de algunas de las fobias más extrañas que existen, así que prepárense para conocerlas, pero antes de empezar, asegúrate de quedarte hasta el final, porque el número 1 te sorprenderá. En el número 10 tenemos la mueblefobia, el miedo a los muebles. Parece algo extraño, pero es una fobia real que puede variar desde el miedo a un tipo específico de mueble hasta el miedo a todos los muebles. Billy Bob Thornton, un actor reconocido, ha admitido tener miedo a los muebles antiguos en particular, y esto puede deberse a un evento traumático en la infancia. En el número 9 tenemos la catoptrofobia, el miedo a los espejos. Las personas que padecen esta fobia tienen miedo de que algo salga del espejo y les ataque, o simplemente se sienten incómodas con su imagen corporal. La superestrella, Pamela Anderson, ha admitido tener esta fobia y evita todos los espejos y superficies reflectantes. En el número 8 está la ovofobia, el miedo a los huevos. Las personas que sufren esta fobia viven con el temor constante de estar cerca de un huevo, ya sea completo o no. A menudo se combina con la xantofobia, el miedo al color amarillo, y puede dejar a las personas tartamudeando, con dificultad para respirar e incluso sudando. El famoso director de cine, Alfred Hitchcock, también confesó tener esta fobia y dijo que ver una yema de huevo romperse y correr por todo su plato era una de las cosas más repugnantes que jamás podría presenciar. En el número 7 es la alectorofobia, el miedo a los pollos, específicamente a los gallos, gallinas y pollitos. Este extraño miedo podría originarse por tener un encuentro traumático con un pollo en la infancia, y ese encuentro puede haber tenido un efecto duradero en la visión de la persona de los pollos para el resto de su vida. La número 6 es la nomofobia, es el miedo a no tener el móvil. Así es. La combinación de las palabras no y móvil da como resultado esta extraña fobia. Si bien no es tan conocida como la fobia a los payasos o las arañas, la nomofobia es igual de común, si no incluso más. Y es que, para aquellos que dependen únicamente de sus teléfonos inteligentes, no tenerlo a mano puede ser la peor pesadilla. Ya sea cuando viajan fuera de la ciudad y temen tener una avería en su automóvil o simplemente en un evento familiar, con una batería agotada, sin datos o mala señal para mantenerse al día en el mundo. ¿Has tenido alguna vez un momento de nomofobia? Estoy seguro de que sí. Incluso yo, a veces siento un poco de pánico cuando mi teléfono está a punto de quedarse sin batería. Si te identificas con esta fobia o conoces a alguien que la padece, deja un comentario con el hashtag nomofobia. Así podemos comprender mejor esta extraña fobia que afecta a millones de personas en todo el mundo. En el número 5 está la papirofobia, el miedo al papel. Las personas que padecen esta fobia simplemente no pueden manejar, tocar o manipular papel de ninguna manera. El miedo viene en diferentes formas y puede ser tanto la sensación real como la textura del papel que la gente no puede manejar, así como el sonido que hace al pasar una página o arrugando papel. Los pacientes con esta fobia suelen plastificar el papel o mojar sus dedos antes de pasar la página para evitar escuchar una página seca rasgarse. El número 4 de nuestra lista es la penterafobia. La penterafobia es el miedo a las suegras. Sí, lo has leído bien, existe una fobia específica hacia las madres de nuestras parejas. Aunque esta fobia puede afectar a personas de ambos géneros, se ha observado que afecta más a las mujeres. Los síntomas incluyen sudores fríos, temblores y la urgencia de salir corriendo de la habitación cuando la suegra se acerca. Se especula que esta fobia puede surgir por una mala experiencia con una suegra en el pasado o por la percepción cultural negativa de las suegras en algunos países. Aunque por supuesto, es importante recordar que esto es puramente especulativo y requiere de una mayor investigación para entender completamente sus causas y tratamientos. Continuando con nuestra lista. Ahora la número 3, colomofobia, también conocida como fobia a las palomas. Sí, así es, algunas personas sienten un miedo irracional y extremo hacia estas simpáticas aves, que en muchas ciudades son consideradas una especie de plaga urbana.
Es difícil entender cómo alguien podría tener miedo a estos animales aparentemente inofensivos, pero como bien sabemos, cada persona es un mundo y hay fobias para todos los gustos. Además, según algunos estudios, esta fobia puede estar relacionada con la idea de que las palomas son portadoras de enfermedades, lo que podría generar un temor desproporcionado hacia ellas. Número 2. Arachibutiropobia. La arachibutiropobia es el miedo a que la mantequilla de maní se te pegue al paladar. Sorprendente, ¿verdad? Pero así es, hay personas que sufren de un miedo extremo a que la mantequilla de maní se les quede pegada en el techo de la boca, lo cual puede ocasionar dificultades para hablar y tragar. Aunque la causa exacta de esta fobia es desconocida, se cree que puede surgir de una experiencia traumática con la mantequilla de maní, como tragar una cucharada demasiado grande en la infancia. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, el número 1 en nuestra lista de fobias extrañas. El número 1, la agorafobia. La agorafobia sin historia de trastorno de pánico es una fobia muy peculiar, porque es la fobia a tener una fobia. En otras palabras, las personas que padecen de agorafobia sin historia de trastorno de pánico tienen miedo a tener ataques de pánico en lugares públicos, lo que puede llevar a evitar salir de casa en absoluto. Aunque la causa exacta de esta fobia es desconocida, se cree que puede estar relacionada con la ansiedad y el estrés, así como con una falta de control percibido sobre el entorno. Sin embargo, lo que sí sabemos con certeza es que la agorafobia sin historia de trastorno de pánico puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen, y es importante buscar ayuda profesional si se sospecha de esta fobia. Y llegamos al final de este fascinante recorrido por algunas de las fobias más extrañas del mundo. Como hemos podido observar, las fobias pueden surgir por una amplia variedad de motivos, desde eventos traumáticos en la infancia hasta simples caprichos del subconsciente. Aunque algunos podrían argumentar que estas fobias extrañas no son más que tonterías sin sentido, debemos recordar que para aquellos que las padecen, estas fobias son muy reales y pueden tener un impacto significativo en su vida diaria. En conclusión, es importante que aprendamos a respetar las fobias de los demás y tratar de comprenderlas en lugar de ridiculizarlas. Después de todo, quién sabe si algún día nosotros mismos podríamos desarrollar una extraña fobia a algo aparentemente inofensivo como los patos o los calcetines. Nunca se sabe, así que mejor tener compasión y empatía.